bien lo habíamos adelantado en el primer bloque, los temas de conversación que vamos a tener hoy, el primero y tal vez el principal, por la cercanía que tiene este tema con nosotros, es el de la asignación universal por hijo. En el diario Página 12, en el suplemento Cash del día domingo, apareció una nota hecha por Tomás Luquín que dice algunas cosas interesantes, Alejandro, ¿cierto? Exactamente, Pablo Videla, en comparación, digamos, con algunos temas que vamos a tratar más adelante, en el cual este autor Stiglitz, que nosotros mencionamos, que se refiere a las economías en Estados Unidos y en Europa, dice que los ajustes que se están aplicando allí van a determinar una desaceleración mayor aún en la economía. La asignación universal por hijo, según este estudio que publica Tomás Luquín, lo que ha generado digamos, en los sectores que han adquirido estos beneficios han sido cosas contrarias a aquellos mitos que se han generado a partir de personas malintencionadas, no lo dudemos, con comentarios como no trabajan porque no quiere, o hacen el fuego del asado con el parqué, mezclan el clericó con el lavarropas, digamos, estos mitos que dicen que la asignación universal por hijo se destina a cualquier cosa menos, digamos, a la finalidad que en realidad tiene, como el senador Ernesto Sanz, que decía que se lo gastaban en juego en el Paco. Bueno, esta nota, según algunas encuestas, muchas encuestas que se han realizado, nos destaca dos o tres cosas muy importantes con respecto a esto. Bueno, al fin y al cabo no se utilizan para todos estos asuntos que mencionaba antes. Según esta encuesta, los beneficiarios de la asignación universal por hijo a lo largo de estos años, a partir de los cuales entrará en vigencia, han mejorado notablemente de una forma muy importante, han mejorado su capacidad adquisitiva para adquirir productos fundamentalmente que tienen que ver con la alimentación, la vestimenta y cosas que mejoran el nivel de vida, la de la higiene, exactamente. Han mejorado su capacidad de adquisición con respecto a estas cosas, han adquirido cosas de mayor calidad con respecto a elementos de marca, digamos, y pueden planificar, digamos, la compra de todos estos asuntos, de todos estos bienes que son de consumo. Además, la nota destaca, ya vamos a abundar sobre estos dos o tres ítems que yo mencioné recién, esta nota destaca que se ha generado una especie de crédito formal y no formal en el barrio, digamos, que tiene que ver con la libretita del almacenero que le permite al almacenero confiar, digamos, en el muchacho que le dice, mira, te lo pago el mes que viene cuando cobre la asignación, porque efectivamente la gente va a cobrar la asignación y le va a poder ir pagando al almacenero lo que le va pidiendo. Además, también se habla de la planificación con respecto a la compra, porque se sabe, digamos, las madres saben que el mes que viene van a cobrar la asignación y pueden planificar este mes le voy a comprar el guardapolvo a mi hijo, el mes que viene le compro la zapatilla y el otro las hojas para la carpeta o algún otro elemento necesario para el niño, digamos, que va a la escuela o que tiene que comer, efectivamente. Entonces, bueno, mencionaba recién que se adquieren productos que antes no se adquirían. Los beneficiarios ahora adquieren más alimentos, más como lácteos fundamentalmente, que creo que es el factor más dinámico que con respecto a la asignación universal por hijo ha adquirido mayor impulso, y también cosas como el dentrífico, que parece que no podían adquirirlo muchas personas, que ahora sí, y a partir de la asignación universal por hijo. También se habla de elementos alimenticios de mayor calidad. Según la encuesta, hay muchas familias, madres particularmente, que decían que antes tenían que comprar fideos baratos, digamos, que los consideraba un minuto de dar una pasta, y ahora pueden comprar los Matarazzo, los Luchetti, bueno, entonces se habla de una mayor calidad, que lo que, bueno, digamos, da otra satisfacción. Ahí hay un estudio en una revista que se llama Voces del Fénix, que viene de las personas que hicieron el plan Fénix. Cuando estudian la alimentación de la década de los 90 y cómo repercute, porque el estudio luego está hecho cerca del 2001, en la parte ponderal del peso de los niños, dice, mirá, en los estratos más pobres existe una mayor prevalencia de obesidad,
mientras que las otras clases sociales son más delgados. Y lo atribuye esto a la alimentación que tienen. Las verduras y las frutas tienen un precio relativo a las pastas y el arroz, que están llenos de hidratos de carbono, mucho mayor. Entonces, los estratos más bajos consumen los alimentos más baratos, terminan teniendo un sobreconsumo de hidratos de carbono y entonces problemas de salud que tampoco están en estatus económico como para afrontar. Un tratamiento de la obesidad es carísimo. Entonces, de alguna manera, el aumento y la mejora, sobre todo la mejora de la parte alimenticia en los niños, termina siendo un negocio a largo plazo por haber combatido muchísimas enfermedades que vienen adosadas a la desnutrición, adosado a la obesidad también. Malnutrición, digamos. Exactamente. Y bueno, vos decías bien que, imagínate, no pueden enfrentar los gastos referentes a una rehabilitación con respecto a la obesidad, pero mucho menos pueden enfrentar los gastos, digamos, de comprar una fruta, una verdura todos los días. O sea, es importante el cambio porque la nota destaca además que también, además de estos productos básicos como el arroz y los fideos, digamos, para el consumo, han adquirido además frutas y verduras en su dieta. Es muy importante, son muy importantes las frutas y las verduras en la dieta. Entonces, bueno, es muy importante con respecto a esto. También han adquirido zapatillas de mejor calidad, digamos, tienen un reloj, tienen, digamos, cosas básicas, también si se quiere, que antes no podían tener. Y bueno, en esto, digamos, realmente se traducen los efectos de la asignación universal por hijo. Hay dos o tres cosas más que menciona que valen la pena mencionar para desmitificar con respecto a esto, que los encuestadores decían que no había una sola madre ni una sola familia en todos los encuestados, esto fue en Buenos Aires, ¿no? En barrios, digamos, más marginales, por decirle de alguna forma, no había una sola familia que no hubiera dicho que trabajando estarían mejor. O sea, digamos, que ellos destacaban que más allá de los beneficios que obtenían de esto, ellos realmente querían tener trabajo. Que lo importante acá, digamos, que nosotros ya lo hemos hablado veces anteriores, más allá del derecho, digamos, que tienen los niños, que pueden mejorar su calidad de vida, los niños en muchas familias, a partir de la asignación universal por hijo, más allá de eso, digamos, el trabajo, la generación de una fuente genuina de trabajo es lo importante. Pero bueno, esos son dos mangos aparte. Además, para ir terminando con el asunto, hay dos o tres cosas más producto de la asignación universal por hijo que han desembocado en una crisis, pero digamos un problema bueno. Han generado problemas buenos, según lo destaca la nota, que es el colapso del sistema de salud primaria, de salud pública, digamos, los centros de salud, perdón, que se ven desbordados por la cantidad de gente que va a hacerse o las madres que llevan a sus hijos a hacer los estudios pertinentes para poder cobrar aquel 20% de la asignación universal por hijo que la ANSES les retiene hasta que no presenten la libreta de vacunación en este caso, o también la libreta de asistencia escolar, que bueno, en esta nota no menciona, pero sabemos que es así. Entonces, bueno, digamos, el problema ahora sería resolver cómo hacemos para que todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo puedan ser atendidos debidamente, porque se dan grandes colas para esperar a un solo pediatra que está una vez a la semana. Entonces, bueno. Y usted fíjese también que son 3,5 millones, más de 3,5 millones de niños y 68.580 madres embarazadas que están recibiendo esta asignación, que en realidad es una forma de defender los derechos humanos, el derecho del niño a tener una alimentación saludable y a dedicar su tiempo no al trabajo, como diría Romney, allá el candidato conservador de Estados Unidos, sino a mantener una salud en cuanto a la vacunación y al control estricto de su alimentación, sino también a la escolaridad. Le da el espacio al niño para invertir su tiempo en el juego y el estudio, que es básicamente para lo que está hecha esta asignación. En realidad no es una cuestión de asistencialismo, como lo ven incluso, decía este estudio, algunas familias que están recibiendo esta asignación. Por ahí está tergiversado el planteo del plan social en Argentina, el producto también de ese parche que crearon en década de los 90, cuando venía en decadencia el empleo y el Estado tenía que salir a poner un parche para que los argentinos no se murieran tanto de hambre.
Y en este caso, en pleno crecimiento económico, digamos, la asignación universal por hijo es una consecuencia, pero también es una causa de que la Argentina esté creciendo a tasas chinas en los últimos 8 años y que ahora esté prometiendo en plena crisis financiera mundial un crecimiento de aproximadamente del 6% y una disminución del desempleo. O sea, se ven contrapuestos los datos de la tiringueada, digamos, que dice que la gente con este plan asistencial, que no es asistencial, va a dejar de trabajar, cuando hablamos de la disminución de la tasa de desempleo en la Argentina. Claro, con respecto a lo que vos decías, además, no sé si vos te acordás, cuando estábamos en Corralitos, que una vez tratamos una nota que refería, para, digamos, complementar esto que nosotros estamos mencionando, que refería con respecto a que la asignación universal por hijo este año, o a finales de 2011, perdón, había adquirido 1 millón de beneficiarios nuevos prácticamente, pero el número de beneficiarios se mantenía, es decir, habían 1 millón de beneficiarios nuevos y habían dejado de recibir este beneficio 1 millón de niños. Y esto era consecuencia de que la mayor parte de los padres de esos niños que recibían la asignación universal por hijo habían adquirido trabajos, habían entrado en relación de dependencia o habían firmado como monotributistas, es decir, que habían adquirido un laburo genuino. Entonces, digamos, para complementar todo, para terminar de desmitificar con los puntos más importantes que quieren dejar de trabajar o que se les da para que no laburen, es totalmente falso. Los números demuestran todo lo contrario. 1 millón de tipos prácticamente es la minoría de aquellos que dejaron de recibir la asignación universal por hijo por irregularidades en los trámites o eso. La mayoría habían dejado de recibir la asignación universal por hijo porque sus padres habían obtenido un trabajo en blanco. Es decir, que es totalmente falso eso de que reciben eso y no van a laborar. Es mentira, digamos. Además, las encuestas, según lo comentan también, dicen que aquí las familias decían, mira, más allá de esto, que está bien la asignación universal por hijo, me permite obtener otras cosas más, pero lo importante acá es laburar. O sea que son comentarios malintencionados, realmente, según mi parecer. Realmente esto tiene que ver mucho con la forma de salir de la crisis que plantea Stiglitz, que vamos a charlar el próximo bloque. Es interesante que la asignación universal por hijo sea parte de un plan económico, no un mero asistencialismo, ni parte de un sistema burocrático y punteril en la política, que se basa básicamente en las prebendas que pueda hacer algún amigo de intendente o de gobierno, que sí existía esa práctica en los años 90, que todavía hay vestigios de la misma en esta década y que tiene su representación en las novelas, en las series tipo El Puntero, claro. Que a medida que va institucionalizándose este derecho humano y este derecho del niño, van a ir desapareciendo estas prácticas que la política, que a las personas y a los argentinos le ha dado en realidad tanto miedo a la actividad política. Exactamente. Bueno, para cerrar, acá una compañera, Guadalupe Delgado, nos deja unos comentarios en la nota en el Facebook sobre el análisis de este asunto, y dice lo siguiente: es una realidad que a partir de la asignación universal por hijo también los padres han podido mejorar su condición, pues ellos mismos cuentan que antes solo les daban cena a los hijos y ellos tomaban yerbiado. Es lo que dice la nota, digamos, que le daban de comer a los hijos porque lo que había y ellos se conformaban con mate o yerbiado porque era lo que tenían. Pero en este momento pueden compartir la comida con sus hijos. Es muy importante comer todos juntos. La asignación universal por hijo es un derecho social adquirido por quienes más lo necesitan y las fuentes de trabajo se están generando. Lentamente, pero es una tarea pendiente. La asignación universal por hijo no es un plan, es un derecho. Esto comenta nuestra compañera Guadalupe Delgado, le agradecemos el comentario. Así como Guadalupe, pueden comentar cualquiera de ustedes en el programa de Interacción Nacional en el Facebook o bien a través del Twitter @nacionalfm. Y si no, lo pueden hacer al teléfono particular de quien les habla, 156-309-668. Le vamos a dar un tiempito para que hagan sus reflexiones. Mientras tanto, nos vamos a una pequeñísima pausa, después de la cual vamos a volver para hablar sobre el plan de los peligros del 2012 según Stiglitz y las nuevas medidas que va a adoptar la Unión Europea en este plan de ajuste a los países
periféricos mientras están salvando a los promotores de esta crisis financiera mundial. Acá tenemos un mensajito a través de nuestro Facebook, un tal Alejandro Dolina, dice que nuestro programa está muy bueno y que tiene reflexiones profundísimas que él no se hubiese podido animar a dar en la Radio Plata que conduce a medianoche. Bueno, muchas gracias Alejandro Dolina, lo vamos a dejar junto con el Héctor Larrea, que estaba también muy bueno, que lo vamos a leer en otro momento. Seguimos con los temas que habíamos estado toqueteando al principio del programa, el bloque introductorio. Hay una nota, salía el 22 de enero, que la copia el MZ Online, una nota que ya habla sobre los peligros del 2012, según Stiglitz. Stiglitz es un catedrático, un tipo muy avispado en economía, y se nota también por los párrafos que dedica a la crisis financiera mundial. Concretamente, para hacerlo sintético, no vamos a poner a leernos la nota ahora, se imagina cómo va a aparecer Radio Lingüe y una más aburrido. De todas formas es totalmente recomendable la lectura de esta nota porque es bastante clara con respecto a la crisis que hay a nivel mundial. Exactamente. Dice este tal Stiglitz, en ese breve momento en que la marea creciente estaba efectivamente subiendo, millones de personas creyeron que tenían buenas posibilidades de cumplir su sueño americano. Ahora también estos sueños están retirándose. Esto es una frase que cita de John Fitzgerald Kennedy, un presidente que supo ver también Estados Unidos en un gran ascenso en niveles económicos. Hoy la marea de Estados Unidos, su sistema económico viene cayendo y se ven, yo cuando baja la marea que se ven las algas y tal vez algunos barcos que quedan en la orilla del océano. Bueno, se están viendo todos los destrozos que había ocurrido y que había dejado también esta subida de marea. Además, perdóname, la nota dice que haciendo la comparación entre las clases más bajas y las clases más pudientes, o directamente los grandes empresarios de Estados Unidos, que los pequeños barcos están cada vez más abajo y los grandes barcos, los grandes empresarios que tenían unos mástiles más altos, ahora los tienen más altos, digamos. La concentración en este momento es mucho mayor, los que más tenían tienen más y los que menos tenían tienen menos, digamos. Hace al respecto una comparación de Stiglitz. La crisis que nosotros veníamos diciendo no ha terminado pese a los augurios de algunos diarios estadounidenses. Habla Stiglitz que en el 2011 los ahorros de quienes habían perdido sus empleos en 2008 y 2009 ya se habían gastado. El seguro de desempleo se ha terminado. Los titulares que anunciaban nuevas contrataciones, aún insuficientes para incorporar a quienes habitualmente se suman a la fuerza laboral, significan poco para los cincuentones con pocas ilusiones de volver a tener empleo. Esto es una forma muy fácil de decir, mire cómo esta crisis se ha llevado no solamente los empleados en su momento, sino todos los mecanismos que puede tener el Estado para llevar adelante esta crisis, que por larga no ha sido menos dolorosa. Exactamente. Un detalle acá, perdón, con lo que decía respecto a los cincuentones, es que Stiglitz dice que esta gente, digamos, de avanzada edad, pero que todavía puede laburar, ha sido jubilada a la fuerza, porque han perdido sus trabajos y tenían la esperanza de no estar demasiado tiempo esperando a encontrar un nuevo trabajo, pero sin embargo sus esperanzas se ven muy limitadas, digamos, para algunos van a ser nulas, así que bueno, la crisis ha logrado que estas personas sean jubiladas a la fuerza para su pesar, digamos. Hablaba recién del 2011 y dice del 2012, este año parece encaminado a ser aún peor. Es posible, por supuesto, que Estados Unidos solucione sus problemas políticos y adopte finalmente las medidas que estimulen que necesita para reducir el desempleo al 6 o al 7%, el nivel previo a la crisis era 4 o 5. Pero esto es tan poco probable como que Europa se dé cuenta de que la austeridad por sí misma no resolverá sus problemas. Por el contrario, la austeridad solo exacerbará la desaceleración económica. Sin crecimiento, la crisis de la deuda y la crisis del euro solo empeorará. Y la larga crisis que comenzó con el colapso de la burbuja inmobiliaria del 2007 y la recesión que la siguió continuarán. Sí, esto lo comentábamos en el bloque anterior cuando hablamos de los beneficios de la asignación universal por hijo con respecto a la elevación de los niveles de vida de los beneficiarios de la asignación. Decíamos que citábamos parte de esta nota diciendo que la desaceleración de la economía iba a impedir que la crisis, digamos, salir de la crisis o combatir los efectos que ya la crisis está teniendo. Digamos, al realizar ajustes en los sueldos, por ejemplo, a los empleados públicos de los distintos países donde se está aplicando, el poder adquisitivo de los mismos va a disminuir.
Lo que quiere decir que van a tener menos poder de compra y las economías se van a ver resentidas porque la oferta, digamos, la oferta no va a ser satisfecha con la compra de aquellos que necesitan realmente los bienes o servicios que vayan a adquirir. Y fíjate vos que las últimas declaraciones de Angela Merkel y Sarkozy antes del foro de Davos básicamente copian lo que dice Stiglitz, pero en los hechos no lo hacen. Cuando dice bueno, que crear políticas claras para combatir el desempleo y fomentar entonces algunas escuelas técnicas, hablan sobre todo de los sectores más desocupados, que son los juveniles. En España, casi un 45-50% de los jóvenes está desempleado. Y creo que va de los 18 a los 30 años. Más o menos, sí, yo me considero joven por lo menos hasta los 65, pero creo que estadísticamente es entre los 30. Mientras que en España mismo hay un desempleo del 23%. Vale decir, son cifras similares a lo que había acá en el 2001. Ustedes se acuerdan, creo que la mayoría lo tienen en claro, que sucedió acá con el 25% de desempleados. Los gobiernos no duran mucho y suelen irse con el helicóptero. No, pero además, Videla, permítame hacer un comentario a esto, que este eje germano-francés, como se han dado en llamar en los diarios, que es muy bueno, pretenden constitucionalizar en los distintos países de la Unión Europea que han acatado, que son 25 de los 27, que ya sabíamos que Inglaterra no iba a participar, y la República Checa creo que no digamos, adhirió a este pacto. Pretende Sarkozy y Merkel que en las constituciones nacionales de los países de la Unión Europea se incluyan estos ajustes fiscales, digamos, van a ir más allá de lo que ya se está aplicando. Rajoy, por ejemplo, en España, ya ha llevado a la Constitución estos recortes monstruosos que ya se están llevando a cabo. En Italia, por ejemplo, Mario Monti, ahí hay una nota escrita por un tal Videla en la última revista, que lo primero que hace, aparte de hasta su campaña casi para llegar al poder, es decir que lo que tiene que hacer es aclarar los déficits fiscales, o sea, o que no haya, o que sean las cuentas fiscales superavitarias. El problema es a consta de qué, porque uno dice, bueno, tengo una crisis, como sucede aquí, por ejemplo, puede haberse disminuido la cantidad de reservas del Banco de la Nación Argentina. Bueno, frente a este problema, ¿cómo se van a aumentar las arcas para seguir con un crecimiento económico? Uno lo puede hacer ajustando a los sectores empresariales que más tienen, por ejemplo, las regalías petroleras, en lugar de extraerlas, las ponemos acá, le sacamos los subsidios a las grandes empresas, regulamos el precio de combustible, no subsidiamos a aquellas empresas que están dando muchísimas ganancias, para meterlas e inyectarlas en el mercado productivo pequeño y mediano, que en forma de asignación universal por hijo, en forma de salario, en forma de jubilación, en forma de crédito para pymes. Todo este mecanismo para aumentar la producción va a llevar a un aumento del empleo, y de esa forma se combate el desempleo en un país con crisis. Exactamente, digamos, lo que vos estás apuntando al fin y al cabo es la inversión que se debe llevar a cabo en el sistema productivo para generar trabajo y combatir realmente los efectos de la crisis. Pero en Europa pasa todo lo contrario. Según lo que destaca la nota y otras notas, digamos, que hemos estado hablando, lo que se pretende es darle una seguridad a los inversores extranjeros para poder ir a salvar a esos países. Aquellos que no cumplan con las medidas, tienen ya medidas, digamos, de castigo planeadas para aquellos que no acaten las medidas que han pactado. Entonces ahí vemos que la intención real, digamos, es darle el negocio a los bancos y a los inversores extranjeros. Todos estos salvatajes se hacen para salvar el sistema financiero, no para reactivar las economías de los países que tienen, valga la redundancia, las economías deprimidas. Por eso recortan y le hacen pagar la crisis a las clases que no tienen nada que ver, los trabajadores de los distintos países de Europa y en Estados Unidos también, digamos. Entonces el asunto es que acá hay una diferencia, digamos, ideológica, que no se pretende beneficiar o poner la economía al servicio de la sociedad. Lo que se pretende es salvar a los bancos y darles de comer, básicamente. Exactamente. Nosotros vamos a seguir discutiendo este tema, y también en el próximo bloque, una vez agotados las
personas que hablan sobre el tema. Agotar las gargantas, vamos a empezar con el tema que nunca prometimos, pero vamos a hacer un segmento de humor gráfico a través de la radio. O sea, el final de este tema y humor gráfico a través de la radio van a estar en el próximo bloque. Yo les pido por favor que no se alejen de sus parlantes de la computadora, que volvemos nada más en un minuto. Pausa.